Evaluación de los 12 pares craneales. Primer par craneal, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensorial especializado encargado de la olfacción. Es importante destacar que anatómicamente no se presenta como un tronco nervioso único, sino como un conjunto de aproximadamente 20 filamentos o vesículos nerviosos independientes que atraviesan lo que es la base del cráneo. En cuanto a su origen real, se localizan las células receptoras olfatorias, las neuronas bipolares, situadas en el epitelio olfatorio, el cual recubre el techo de la cavidad nasal, el cornete superior y el tabique nasal. Su origen aparente en la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la base del cráneo, en la fosa craneal anterior. Su trayecto y recorrido. El recorrido del nervio olfatorio comienza cuando los axones de las células receptoras forman los filetes olfatorios, los cuales realizan un paso craneal atravesando los forámenes de la lámina cribosa del hueso etmoides. Una vez en el interior del cráneo, ingresa al bulbo olfatorio. Estas fibras se conectan y hacen sinapsis, con neuronas receptoras llamadas células mitrales, formando agrupaciones redondeadas de información. Desde ahí, las fibras se dividen en estrías y llevan las señales que viajan hacia atrás por el tracto olfatorio o cintilla olfatoria, hasta llegar a la corteza olfatoria primaria, ubicada en el uncus, en el lóbulo temporal del cerebro. Es la única vía sensorial que llega directamente a la corteza sin pasar previamente por el tálamo. En cuanto a su afección clínica, tenemos la anosmia, pérdida total del olfato, común en traumatismos donde se corta el nervio en la lámina cribosa, o liposmia, disminución parcial de la capacidad de oler. Para la evaluación del nervio olfatorio, vamos a solicitar al paciente que cierre los ojos, que ocluya una fosa nasal, muy bien, y vamos a pedir al paciente que identifique la sustancia. ¿Qué olor es? Coco. Muy bien, vamos a proceder con la siguiente fosa nasal. ¿Lo puede ocluir? Muy bien. ¿Qué olor es? Coco. Muy bien. Con esto identificamos que esto está todo normal con el paciente, pero si es que hay algún problema, se puede dar presencia de una anosmia, una hiposmia, lo que es una cacosmia, etc. Segundo par craneal, el nervio óptico. El nervio óptico es un nervio sensorial especial encargado de transmitir información visual desde la retina hasta el cerebro. Su origen real se origina en las células ganglionares de la retina, las cuales se encuentran en la capa más interna del ojo. Su origen aparente es el globo ocular en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Su trayecto. El recorrido del nervio óptico se inicia en la retina, donde los axones de las células ganglionares se agrupan para formar el disco óptico, punto ciego. Desde allí, el nervio abandona el globo ocular y sale de la órbita atravesando el conducto óptico del hueso esfenoides. Al entrar en la cavidad craneal, ambos nervios se unen para formar el quiasma óptico, un punto clave donde las fibras de la mitad nasal de cada retina se cruzan al lado opuesto. Tras este cruce, la vía continúa como el tracto óptico, el cual se dirige al cuerpo geniculado lateral en el tálamo, para conectarse con la siguiente neurona. Finalmente, la información viaja por las radiaciones ópticas hasta alcanzar la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, donde finalmente se procesan las imágenes. Afección clínica. Anopsias son pérdidas de visión y las hemianopsias son un tipo específico de anopsias que implica la pérdida de la visión en la mitad del campo visual, ya sea derecho, izquierdo, superior o inferior, comúnmente causada por daños neurológicos como accidentes cerebrovasculares, tumores o traumatismos de las vías ópticas. Para la valoración del nervio óptico vamos a utilizar la famosa tabla de Smeller. Esta nos va a permitir valorar lo que es la agudeza visual. Vamos a colocarlo en una distancia adecuada con el paciente y vamos a proceder a pedir al paciente que se ocluya un ojo. Muy bien, y vamos a comenzar que comience a leer la cartilla. Una E normal hacia la derecha. Ya. Una E hacia abajo. ¿Y esta? Una E normal hacia la derecha. Una E hacia la izquierda. Una E hacia arriba. Una E hacia abajo. Una E normal hacia la derecha. Una E normal hacia la derecha. Una E hacia arriba. Una E hacia la derecha. Una E hacia abajo. Ya, muy bien. Procedemos también a pedirle que se ocluya el siguiente ojo y vamos a hacer la misma actividad. Una E hacia arriba. Bien. Una E hacia la derecha. Una E hacia arriba. Una E normal hacia la derecha. Una E hacia arriba. Muy bien. Como segunda prueba para la evaluación del óptico, vamos a evaluar lo que es el campo visual. Nos vamos a colocar en una distancia adecuada del paciente y vamos a pedir al paciente que fije su mirada, como por ejemplo en mi nariz, y que me indique cuándo están mis dedos dentro de su campo visual. Ya. Ya. Ya, muy bien. Esto nos ayuda, con esta prueba nos ayuda a saber si es que tiene problemas tanto de hemianopsias o cuadrantenopsias. En este caso es normal. El nervio motor ocular común o tercer par craneal es un nervio únicamente motor. Su origen real está en dos núcleos ubicados en el mesencéfalo. El primero es el núcleo motor del tercer par, localizado a nivel del colículo superior y se encarga de la inervación de los músculos extrínsecos del ojo.
El segundo es el núcleo accesorio de Edinger-Westphal, situado posterior al núcleo motor y que lleva fibras parasimpáticas hacia el músculo ciliar y el esfínter del ojo. Su origen aparente se da en la fosa interpedunculaar del mesencéfalo, desde donde el nervio pasa por la apófisis clinoides, el seno cavernoso y la fisura orbital superior. Atraviesa el anillo de Zinc y llega a los músculos oculares como son el recto superior, recto inferior y recto medial, y al ganglio ciliar. Cuando este nervio se lesiona, puede producir tosis pleural, diplopía y mydriasis. El sexto par craneal o nervio abducens es un nervio motor. Su origen real está en el núcleo del abducens, localizado en la protuberancia o puente. Este nervio inerva el músculo recto lateral del ojo, cuya función principal es la abducción, es decir, mover el ojo hacia afuera. Su origen aparente se da en el surco bulbo-protuberancial. Luego atraviesa el seno cavernoso y entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. La lesión de este nervio provoca incapacidad para abducir el ojo y diplopía horizontal. El cuarto par craneal o nervio troclear es un nervio exclusivamente motor. Su origen real se encuentra en el núcleo troclear, ubicado en el mesencéfalo, a nivel del colículo inferior. Este nervio inerva al músculo oblicuo superior del ojo, que permite principalmente la depresión del globo ocular y la rotación interna. Su origen aparente es en la cara dorsal del mesencéfalo y luego rodea al tronco encefálico atravesando el seno cavernoso y entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. Cuando se lesiona este nervio, el paciente presenta diplopía vertical, especialmente al mirar hacia abajo, como al bajar las escaleras. En este caso vamos a evaluar 3 pares seguidos. Primero, el oculomotor. Como conocemos, este inerva a 3 músculos, al recto superior, recto inferior y recto medial. Entonces, para ello, para comprobar que los movimientos sean correctos, vamos a pedir al paciente que mire hacia un punto fijo y hacemos movimientos tanto para arriba, abajo y medialmente. De paso, evaluamos también al nervio craneal 6, que sería el abducens, con movimientos de abducción hacia lateralmente. Siguiendo con la evaluación del oculomotor, este tiene fibras parasimpáticas que van a inervar al músculo esfínter de la pupila. Para ello vamos a ver si tiene pupilas isocóricas. Con una linterna apuntamos hacia la pupila del paciente, de tal manera que vemos si existe una contracción de la pupila y dilatación. Hacemos lo mismo del otro lado, observando si existe contracción pupilar y dilatación pupilar. Con ello podemos decir que las pupilas están isocóricas y fotorreactivas a la luz. Ahora, continuando con el último par, que sería el troclear o el cuarto par craneal, vamos a pedir al paciente que mire a un punto fijo y haga movimientos tanto hacia abajo y medialmente hacia adentro. El paciente está en toda su funcionalidad normal. El trigémino es el principal nervio sensitivo de la cabeza y el nervio motor de los músculos de la masticación. Su origen real se resume en 4 núcleos del tronco del encéfalo. Los 3 núcleos sensitivos forman una columna continua. El núcleo mesencefálico, el que está en el círculo rojo, va a procesar la propiocepción de los músculos masticadores y la articulación temporomandibular. El núcleo sensitivo principal, en puente o protuberancia, es responsable del tacto y la presión. El núcleo espinal se va a extender hasta los primeros segmentos de la médula cervical para procesar el olor y la temperatura, o sea, la termoalgesia. Y por último, el núcleo motor, que se localiza en el puente o protuberancia, y es medial al núcleo sensitivo principal. Origen aparente. Su origen aparente se localiza en la cara lateral del puente. Va a emerger como una raíz sensitiva, grande, y una pequeña raíz motora. Estas raíces atraviesan la fosa craneal posterior para alcanzar lo que es el ganglio del tergémino, o ganglio de Gasser, o ganglio semilunar. De ahí se va a dividir en 3 grandes ramas. Las ramas del nervio tergémino. La primera rama del nervio tergémino, o nervio oftálico, es la rama superior y más pequeña. Sale del cráneo por la fisura orbital superior. Entre sus ramas destacadas van a estar el nervio frontal, que se va a dividir en supraorbitario y supratroclear, y estos van a separar la frente. El nervio lagrimal, que inerva la glándula y el párpado superior, y el nervio nasociliar, que aporta las ramas aferentes del reflejo corneal y va a inervar las cedillas etmoidales. Segunda rama del nervio tergémino, un nervio maxilar. También es fuerte sensitiva, abandona la fosa renal media a través del agujero redondo y va a enterrar en la fosa pterygopalatina. Aquí se va a ramificar en el nervio cigomático, en los nervios alveolares superiores y el nervio infraorbitario. Estos van a emerger por el foramen homónimo para dar sensibilidad a la mejilla y labio superior. También va a emitir ramos por el paladar y la cavidad nasal. Tenemos la tercera rama del nervio tergémino, nervio mandibular. Es la rama más voluminosa, la única mixta. Sale por el agujero oval. Sus ramas sensitivas van a incluir el nervio aurículo temporal y va a tener 2 ramas críticas. El nervio lingual, que va a proveer sensibilidad a los 2 tercios anteriores de la lengua, y el nervio alveolar inferior, que entra en el conducto mandibular, ¿ya? Para inervar los dientes inferiores y terminar como el nervio mentoniano. Y por último, afección clínica.
Neuralgia del trigémino es la correlación clínica más importante y Bohr la describe como un episodio de dolor punzante, súbito y extremadamente intenso, a menudo desencadenado por tocar zonas gatillo en el rostro. Se asocia comúnmente a la compresión de la raíz del nervio por la arteria cerebrosa superior cerca de su entrada al puente. Para la evaluación del quinto par craneal, el nervio trigémino, vamos a evaluar lo que es la respuesta sensitiva y su función motora. Para eso vamos a ver al paciente que cierre los ojos y con una torunda de algodón o un hisopo vamos a pasarlo ya por lo que es la frente, el pómulo y la mandíbula. Esto para evaluar lo que son las ramas oftálmica, maxilar y mandibular. Usted me va a decir si siente lo mismo en ambas zonas. Sí. 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 También vamos a evaluar lo que es el reflejo córneo, de forma que el paciente va a abrir los ojos y vamos a pasar la torunda de algodón por la córnea. Si hay un parpadeo reflejo, significa que hay un reflejo córneo positivo, y esto da a que está funcionando de forma correcta la primera rama del nervio trigémino, el nervio oftálmico. Después vamos a evaluar la rama motora, pues como sabemos, la rama mandibular es mixta y su evaluación motora es de la siguiente forma. Vamos a pedirle al paciente que abra la boca, esto para ver si hay alguna desviación. También vamos a pedirle que mueva la mandíbula hacia ambos lados, todo está correcto. Y también vamos a pedirle al paciente que cierre la boca y muerda, esto para evaluar lo que es los músculos de la masticación. Todo está correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el nervio facial o séptimo par craneal. Este es un nervio mixto ya que tiene función motora, sensitiva y parasimpática. Está encargado de lo que son los movimientos de los músculos de la expresión facial, lo que es de los 2 tercios anteriores de la lengua, lo que es sensitivo y lo que es glándulas normales y parte de lo que es de la saliva. Esto va a contar con lo que son 4 núcleos. Tenemos aquí lo que es un núcleo motor, lo que es un núcleo salivatorio superior, un núcleo del tracto sanitario y lo que es un núcleo lacrimomuconasal. Tenemos que el nervio facial emerge lo que es a través de lo que es el surco bulopontíneo con 2 componentes, el núcleo motor principal y lo que es el nervio intermedio o de Weisberg. Tenemos que posteriormente este va a emerger y va a entrar lo que es en el conducto auditivo interno, por el cual va a llegar lo que es al acueducto de Falopio, en el cual va a dar lo que son 3 segmentos. Tenemos el primer segmento, que es el segmento laberíntico, que este va a pasar por detrás de la cóclea, va a llegar lo que es al ganglio geniculado y va a dar lo que es a su primera rama, que es la rama del nervio petroso mayor, el cual se va a unir lo que es, llevar lo que son fibras parasimpáticas para lo que es el ganglio senopalatino, para lo que son tanto glándulas lagrimales, lágrimas nasales y lo que son glándulas paráticas. Tenemos que posteriormente va a seguir su recorrido con lo que es su segundo segmento, que es el segmento timpánico, el cual va a dar lo que es la rama del nervio del músculo estaperio, el cual va a estar encargado de llegar lo que es al músculo estapedial. Tenemos que posteriormente va a seguir su recorrido y va a estar lo que es su tercer segmento, que es el segmento mastoideo. Este segmento mastoideo va a dar lo que es una rama, lo que es la rama del nervio de la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se va a unir lo que es al nervio lingual para llegar lo que es a los 2 tercios anteriores de la lengua. Posteriormente va a seguir lo que es su recorrido y va a emerger a través de lo que es el foramen estilomastoideo. Al salir de este, va a dar lo que son sus primeras ramas motoras, que es el nervio auricular posterior y lo que es el nervio para el vientre posterior digástrico. Posteriormente va a ingresar lo que es a la glándula parótida, en la cual va a dar lo que son 2 troncos, lo que es el tronco temporofacial y lo que es el tronco cervicofacial. Posteriormente a estos tenemos que va a salir y va a dar lo que son 5 ramas principales, lo que es la rama parafrontal, lo que es la rama astigomática, rama bucal, rama marginal de la mandíbula y lo que es la última rama, que es el ramo cervical, que va a estar encargado de innervar lo que es porción por porción. Tenemos que alteración de lo que es en el nervio facial, vamos a presentar lo que es caída de lo que es la mitad de la cara, como podemos observar lo que es en la imagen, incapacidad incluso para cerrar lo que son los ojos, puede haber lagrimeo, lo que es oftalmia, también puede haber lo que es boca caída, como podemos ver aquí en la imagen, y lo que es dificultad para sonreír o incluso para hablar. Alteración de lo que es también el gusto, ya que sabemos que en el facial está encargado lo que es el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Se puede presentar lo que es hipoacusia y lo que es hipersensibilidad a sonidos demasiado fuertes por daño lo que es en el músculo del estapedio. Bueno, ahora vamos a valorar lo que es el nervio facial. Primeramente vamos a observar lo que es el rostro del paciente en reposo. Posterior a esto vamos a pedir al paciente que eleve lo que es la ceja. Muy bien. Ahora le pedimos que frunza el ceño. Muy bien. Le pedimos que sonría, muestre los dientes. Muy bien. Y ahora le pedimos que hinche los cachetes. Muy bien, entonces vemos que la función motora del paciente está normal. Ahora le vamos a hacer lo que es la prueba de sensibilidad. Vamos a pedir al paciente que saque la lengua y vamos a colocar lo que es un sabor en ella. Le pedimos que cierre los ojos y... Bueno, ahora vamos a pedir al paciente que identifique lo que es el sabor. Salado. Muy bien, volvemos a pedir al paciente que saque la lengua, cierre los ojos y le pedimos que identifique otro sabor. ¿Qué sabor es? Azúcar, de dulce. Muy bien, con esto confirmamos que el paciente tiene una buena función motora de los músculos de extensión facial y lo que es la sensación en la lengua en los 2 tercios anteriores. Octavo par craneal, nervio vestibulococlear. Es un nervio sensorial especial, con una función dual, se encarga de transmitir la información auditiva y de mantener el equilibrio y la orientación espacial. Está compuesto por 2 partes distintas que viajan juntas, el nervio coclear para la audición y el nervio vestibular para el equilibrio. En cuanto a su origen real y aparente, tenemos su origen real. La rama coclear se origina en el ganglio espiral de Corti, situado dentro de la cóclea en el oído interno, y la rama vestibular se origina en el ganglio vestibular de Scarpa, que recoge la información de los canales semicirculares. Su origen aparente, ambos componentes emergen del tallo cerebral por el surco bulbocontíneo, entre la médula oblongada y el puente, situado por fuera y lateral del nervio facial. En cuanto a su trayecto, el recorrido se inicia cuando las fibras de la rama coclear, provenientes del órgano de Corti, de las ramas vestibular provenientes del utrículo y los canales semicirculares se unen para formar un solo tronco nervioso. Este nervio atraviesa el conducto auditivo interno, acompañado del nervio facial. Al entrar al tronco encefálico, las fibras se
separan hacia sus respectivos núcleos. La vía auditiva se dirige hacia el tálamo para terminar en la corteza auditiva del lóbulo temporal, permitiendo la audición. Por otro lado, la vía vestibular se conecta con el cerebelo y la médula espinal, enviando información constante sobre la posición de la cabeza para coordinar el equilibrio y los movimientos oculares. En cuanto a su afección clínica, tenemos las alteraciones de la rama coclear, que es el tinnitus. El paciente escucha un zumbido o pitido constante sin que haya un ruido externo. En cuanto a las alteraciones de la rama vestibular, tenemos el ejemplo del vértigo. No es un simple mareo, es la sensación de que el mundo gira alrededor del paciente. Para la evaluación del octavo par craneal, especialmente su rama coclear, vamos a realizar como primera prueba lo que es la prueba del susurro. Vamos a proceder a pedirle al paciente que se ocluya el oído izquierdo. Posteriormente nos vamos a colocar detrás del paciente para que no pueda realizar una lectura labial y vamos a susurrarle palabras al oído, las cuales va a tener que repetir posteriormente. Hoy estoy feliz. Ya, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente oído. Hoy estoy triste. Ya, muy bien. Esta prueba del susurro nos ayuda a saber la capacidad auditiva que el paciente tiene. La siguiente prueba también corresponde a una evaluación de la rama coclear. Vamos a utilizar lo que es el diapasón para esta prueba. La prueba se llama de Rinner y Weber. Vamos a comenzar con la prueba de Rinner, la cual vamos a colocar el diapasón vibrando en apófisis mastoides del temporal de la siguiente manera. Y esta corresponde al conducto óseo. ¿Ya? Y posteriormente vamos a colocarlo en lo que es en el conducto auditivo externo, que correspondería a lo que es la conducción aérea. Y vamos a pedir al paciente que nos explique por dónde escuchó más el sonido. Por la vía aérea. Muy bien. Lo mismo vamos a realizar con lo que es el otro lado del oído. Ya, ¿por dónde escuchó? También por la vía aérea. Ya, muy bien. Posteriormente a esto, vamos a realizar lo que es la prueba de Weber. La prueba de Weber consiste en que se coloca el diapasón vibrando en la línea central del cráneo, de la siguiente manera. Ya, si el sonido se lateraliza a ambos lados, es una prueba normal. Es decir, que todos los dos conductos auditivos están normal. ¿Lo escuchó en los dos? Sí. Ya, muy bien. Para la evaluación de la rama vestibular del octavo par craneal, vamos a hacer lo que es la prueba de Robert-Barré. Vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga erguido, los pies juntos, la frente en alto y que cierre los ojos. Vamos a observar si hay un desequilibrio. Muy bien. Puede abrir los ojos. ¿Ya? Para la siguiente, esta fue una prueba, lo que es en bipedestación. Ahora vamos a hacer una prueba dinámica en la que vamos a pedir al paciente que asimismo recto va a caminar. Un pie, eso, muy bien. Viendo hacia adelante. Y ahora para atrás. Muy bien. Esto nos confirma que la prueba de Robert-Barré es negativa. Noveno par craneal o también llamado nervio glosofaríngeo. Tenemos que este es un nervio mixto, es decir, es sensitivo, sensorial especial, motor y parasimpático. Posee 4 núcleos de origen real, uno de ellos es el núcleo ambiguo, el cual va a dar fibras motoras para el músculo estilofaríngeo. También tenemos el núcleo salivatorio inferior, el cual va a dar fibras parasimpáticas para la glándula parótida. Tenemos el núcleo del tracto solitario, el cual va a dar aferencias tanto gustativas como viscerales, y tenemos el núcleo espinal del trigémino, el cual nos va a dar sensibilidad general. En su origen aparente tenemos que va a salir por el surco retroolivar del bulbo raquídeo por encima de lo que es el nervio vago. Ahora, si hablamos un poquito de lo que es su trayecto, tenemos que este nervio va a dirigirse lateralmente por la fosa craneal posterior hasta el foramen yugular, donde va a presentar 2 ganglios, un ganglio superior también llamado de Ehrenreiter y un ganglio inferior también llamado de Andersch. En su trayecto extracraneal cervical va a salir por el foramen yugular y va a descender brevemente entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Va a emitir lo que es el nervio timpánico o también llamado de Jacobson, el cual va a ir hacia lo que es el oído medio. También nos va a dar una rama carotidia para el seno y cuerpo carotídeo. En su trayecto faríngeo, que es su trayecto terminal, vamos a ver que se va a encurvar hacia adelante y va a pasar entre los músculos estilofaríngeo y el estilogloso, donde va a inervar motoramente al estilofaríngeo y también va a contribuir a lo que es al plexo faríngeo. Y finalmente vamos a ver que va a terminar en el tercio posterior de la lengua, que es del gusto amargo principalmente. También va a terminar en lo que es las amígdalas y la orofaringe. Para la evaluación del noveno par craneal, que es el glosofaríngeo, debemos recordar que este se va a encargar de dar inervación y sensibilidad al tercio posterior de la lengua, que es del gusto amargo, al igual que de la faringe. Para evaluar vamos a irnos a lo que es el reflejo nauseoso. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a pedirle a nuestro paciente que por favor abra la boca, protruya la lengua y con la ayuda de un bajalenguas toparemos lo que es las paredes de la faringe y de las amígdalas, de esta manera.
donde vamos a ver que si nuestro paciente tiene un reflejo de náusea o igual vemos que los músculos tanto de la faringe como de la amígdala se contraen, tendremos que el nervio se encuentra normal. Para corroborar esto también podremos realizar y pedirle al paciente que por favor trague saliva para ver que su reflejo de deglución se encuentre normal. Y finalmente podremos hacerle una última pregunta. Tal vez usted en estos días ha notado que su gusto amargo tiene alguna afección o se encuentra normal. No, todo normal. De esta manera vemos que está todo normal en el nervio. Décimo par craneal o también llamado nervio vago. Tenemos que es el principal nervio parasimpático del organismo y es un nervio mixto. Va a inervar estructuras desde la base del cráneo hasta el abdomen y va a participar regulando funciones cardíacas, digestivas y respiratorias, además de participar en lo que es la fonación y la deglución. Tiene 4 núcleos de origen real, entre ellos lo que es el núcleo ambiguo, que va a dar fibras motoras para músculos del paladar, faringe y laringe. Tenemos el núcleo dorsal del vago, que nos va a ayudar con fibras parasimpáticas para vísceras torácicas y abdominales. Tenemos el núcleo del tracto solitario, que nos ayuda con aferencias tanto viscerales como gustativas, y el núcleo espinal del trigémino, el cual va a dar la sensibilidad general. En su origen aparente vamos a tener que va a salir por el surco retroolivar del bulbo raquídeo, justo por debajo del nervio glosofaríngeo. Hablando un poquito de lo que es su trayecto, una vez que sale del surco retroolivar se va a dirigir al foramen yugular, donde va a presentar 2 ganglios, un ganglio superior o también llamado yugular y un ganglio inferior o también llamado nodoso. En su trayecto cervical va a descender dentro de la vaina carotidia, posterior a la carótida e interno a la yugular, donde nos va a dar las ramas faringias para el plexo faríngeo y nos va a dar el nervio laríngeo superior, que este a su vez se va a dividir en un nervio laríngeo interno que va a ser sensitivo y en un nervio laríngeo externo que va a ser motor. En su trayecto torácico abdominal, el tórax va a originar lo que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el nervio laríngeo recurrente derecho. El derecho va a rodear lo que es la subclavia y el izquierdo va a lo que es el arco aórtico. Ahora, también va a participar en lo que son los plexos, el plexo cardíaco, el plexo pulmonar y el plexo esofágico, formando los troncos vagales, que van a inervar también lo que es las vísceras hasta lo que es el ángulo esplénico del colon. Para la evaluación del décimo par craneal, el vago, debemos recordar que entre sus funciones va a estar la inervación de los músculos del paladar blando, de la faringe y de la laringe. Para ello, igual con un bajalenguas, vamos a pedirle a nuestro paciente que abra la boca, protruya la lengua y diga A. Al igual que en el glosofaringio, vamos a valorar el reflejo nauseoso, pero aquí vamos a ver o enfocarnos principalmente en la elevación del paladar, que se encuentre normal, y en la úvula, que esté en el centro. Ya que si la úvula se encontrara desviada, podemos decir que habría una lesión del nervio vago contralateral. Igual, gracias a lo que dijo A, valoramos lo que es su nivel de voz, su tono de voz, y descartamos una disfonía. Ahora también le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor trague saliva para ver su reflejo de la deglución. Y finalmente le vamos a pedir que tosa y de esta manera corroboramos que su función laríngea se encuentra normal. Y podemos decir que el nervio vago está en normalidad. Onceavo par craneal, nervio accesorio. El nervio accesorio es un nervio puramente motor. Su origen real se va a encontrar en el núcleo del nervio accesorio, una columna de neuronas motoras en el asta anterior de los primeros 5 o 6 segmentos de la médula espinal cervical. Y va a tener también un núcleo ovular que proviene del núcleo ambiguo en el bulbo raquídeo. Su origen aparente consiste en una serie de raicillas que emergen del surco lateral de la médula. Estas raicillas se unen y ascienden por el conducto vertebral para enterrar en el cráneo por el foramen magnum. Una vez dentro, en la fosa del nervio posterior, ¿ya? El nervio se dirige hacia el foramen yugular, por donde abandona el cráneo junto a los nervios glosofaringio y vago. Tras salir por el foramen yugular, el nervio accesorio desciende por la vena carotidia y se dirige hacia atrás para inervar el músculo esternocleidomastoideo y, bueno, posteriormente atraviesa el triángulo posterior del cuello para finalmente terminar su recorrido en la cara profunda del músculo trapecio, al cual inerva para permitir funciones de elevación, retracción y rotación de la escápula. Una lesión de este nervio produce una parálisis ipsilateral del trapecio, que se manifiesta clínicamente como un hombro caído y la incapacidad de elevar el brazo. Para la evaluación del onceavo par craneal, el nervio accesorio, vamos a evaluar lo que es la respuesta accesoria. En este caso, vamos a pedir al paciente que haga fuerza hacia donde está mi puño. Ahora el otro lado. Ahora, sin apoyar los brazos, vamos a pedirle al paciente que eleve los hombros, los mantenga y listo. Nervio hipogloso, el cual es un nervio netamente motor. Este va a estar encargado de lo que son movimientos de lo que es de la lengua, va a estar encargado de lo que es protrusión, retracción, elevación y lo que es depresión, lo que es de la lengua. Este tenemos que tener lo que es su origen real, lo que es en bulbo raquídeo, y su origen aparente a través de lo que es el surco preolivar de lo que es de bulbo raquídeo. Tenemos que este va a emerger lo que es por el conducto del hipogloso y se va a dirigir lo que es a musculatura de la lengua, tanto lo que son músculos intrínsecos como lo que son músculos extrínsecos. En los músculos intrínsecos tenemos lo que es el longitudinal superior, lo que es longitudinal inferior, lo que es transverso y lo que es también vertical, que se pueden observar lo que es en la lengua.
En los músculos extrínsecos se va a estar lo que es el genioglosso, iogloso, lo que es estilogloso. Hay que tener en cuenta que el nervio hipogloso no llega a lo que es al palatogloso, ya que se está inervado por el bajo. Tenemos que alteraciones lo que es en el hipogloso, se puede dar lo que es que la lengua, como podemos ver en la imagen, se va a desviar lo que es hacia el lado de la lesión. También el paciente puede presentar lo que es dificultad para hablar, por la misma condición que lleva lo que es la lengua, lo que es disartria, puede también presentar lo que es disfagia, lo que es dificultad para masticar y lo que es tragar. Bueno, ahora vamos a valorar lo que es el nervio hipogloso, para el cual vamos a valorar tanto movimiento, lo que es la simetría y lo que es la fuerza. Primeramente le pedimos al paciente que abra la boca y relaje la lengua. Muy bien. Ahora le pedimos que saque la lengua y realizamos movimientos a la derecha, de izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Eso está bien. Ahora le vamos a pedir al paciente que cierre la boca y ejerza fuerza sobre lo que es tu mejilla. Muy bien. Encontramos que la fuerza está bien. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que pronuncie lo que es la, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Con esto confirmamos que el nervio hipogloso se encuentra en correcto estado.